Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término Lorena Castañeda, que es politóloga y analista política. Bienvenida a este programa. Hola Juan Carlos, muy buenas noches a la audiencia y buenas noches a los compañeros de la mesa de trabajo. Muy bien, uno de esos compañeros es Camilo Granada, que es consultor político y analista. Bienvenido también a este programa. Juan Carlos, muy buenas noches, gracias por la invitación, encantado de estar aquí en Voces RCN y a los colegas un saludo también. Antonio Sanguino, ex senador de la República, gracias por estar aquí. Mil gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. Saludos a Alejandro y a los compañeros de panel y por supuesto a toda la audiencia. Y Fabio Umar, abogado y columnista, gracias por estar entre nosotros en este programa. El gusto es mío, como siempre. Un saludo muy especial a quienes nos oyen en este momento y desde luego a mis copanelistas. Bueno, el primer asunto tiene que ver con un tema del que estaban hablando aquí nuestros invitados en la cabina antes de entrar al aire, que tiene que ver con las infraestructuras en Colombia. Es decir, ir a Girardot desde Bogotá, ir a Villa de Leyva desde Bogotá, o ir desde Cali a Popayán, o ir desde Medellín a cualquier sitio del departamento de Antioquia o por cualquier carretera del país, se ha convertido en un gran problema. Yo, que no debo opinar en este programa y no lo hago, siempre me pregunto lo siguiente: cuando yo era niño, yo tengo 63 años, y uno iba de Bogotá a Cali en carro, estoy hablando de los años 70 y 80 también, principios de los 80, el viaje tomaba 8 horas. A uno siempre le decía, no, Bogotá-Cali, 8 horas. Bueno, ahora eso puede tomar 12 o 13 y resulta que tenemos túnel en la línea. Pero cuando era niño también iba a Villa de Leyva y he ido por muchos años a Villa de Leyva y recientemente también, pero recientemente es más largo ir a Villa de Leyva. Y sí, hay esa cosa, esa especie de autovía que llaman en Colombia, que yo tengo mis reservas sobre esos nombres, pero lo cierto del caso es que cuando uno viene de Villa de Leyva a Bogotá, o de todos esos pueblos de Boyacá que son espectaculares, son preciosos, la gente quiere ir a pasar el fin de semana, pues cuando uno llega por la autopista norte de Bogotá, y eso desde luego de autopista no tiene ni el nombre, porque eso no es evidentemente una autopista, el trancón puede ser un domingo por la tarde de 2 horas, 3 horas, entonces uno se pone a pensar que hay gente que va a Girardot y se demora 6 horas, y uno piensa que 6 horas es lo que tarda un vuelo de Bogotá a Boston, repito, es un vuelo que tarda un vuelo de Nueva York a Los Ángeles, o es lo que toma un vuelo de Madrid a, bueno, yo no sé dónde, porque es que al Cairo son 4 horas nada más, 4 horas y media. No hay derecho, es un punto de vista muy personal, y entonces siempre me pregunto en dónde está el progreso para la gente, para los colombianos promedios, en lo que tiene que ver con la infraestructura. Yo soy un colombiano promedio que coge un carro como cualquiera y que ha viajado en flota mucho, sobre todo entre Cali y Popayán hace muchos años, pero allá tampoco han podido hacer la carretera, creo que la están haciendo. Bien, después de haber dado mi opinión, quiero oír lo que piensan ustedes sobre ese tema. De pronto están en desacuerdo. Doctor Sanguino. Pues mire, ¿sabe cuántos colombianos se transportan en transporte intermunicipal al año? 70 millones de colombianos. Todo Colombia. 70 millones de viajes en transporte intermunicipal, ¿no? Que son colombianos de estratos 1, 2 y 3, ¿no? Por lo general. Así que sí, esa es una situación que sobre todo afecta a los sectores de menores ingresos del país. Punto 1. Punto 2. Yo creo que aquí fracasó el modelo de concesión vial, que fue el que escogimos, creo que desde los tiempos de César Gaviria, para construir nuestra infraestructura vial. En otros países del mundo ha funcionado muy bien, aquí no, porque se entronizó, digamos, el negocio o los grandes negociados para acceder a las concesiones viales. Fue lo que sufrimos con Odebrecht, fue lo que sufrimos con los NULE. Es que la doble calzada Bogotá-Girardot se la entregamos a los NULE, ¿no? La Ruta del Sol, que terminó siendo la trocha del sol a la costa, entre Puerto Salgar y San Roque en el Cesar, se lo entregamos a Odebrecht, ¿no? El tramo Ocaña-Gamarra, se lo entregamos a Odebrecht. Entonces, los grandes descalabros en materia de demoras, de sobrecostos, pues han tenido que ver con la manera como hemos implementado el modelo de concesión de infraestructura vial en Colombia. Y en tercer lugar, pues abandonamos una alternativa de transporte que bien pudiera
sustituir el reciente vuelo, ¿no? La ruta Bogotá-Flandes, Bogotá-Girardot, que fue nuestra infraestructura férrea. Y entonces ahora estamos tratando, ¿no?, de reactivar la infraestructura férrea y se le hace mucho bombo en las redes, etcétera, etcétera, pero sin modernizar la infraestructura férrea y sin modernizar, digamos, los vagones, ni los trenes, ni demás. Entonces, bueno, y la cereza del pastel está en que llevamos 50 años tratando de hacer un metro en Bogotá. Por fortuna ya la primera línea va en el 45%. Ya hay un kilómetro del metro. Sí. Va a un kilómetro del metro, sí. Entonces, yo creo que varias cosas se conjugan y a mí me parece que llegó la hora de revisar, digamos, cómo es que estamos construyendo nuestra infraestructura vial, de revisar estos modelos de concesión, de reactivar seriamente nuestros sistemas férreos y demás, de modernizar nuestros sistemas de transporte aéreos. Yo creo que hay que pensar en una política de cielos abiertos para abaratar los costos de los pasajes, etcétera, etcétera, en transporte aéreo. Porque lo que usted dice, Juan Carlos, es muy cierto, ¿no? Vamos para atrás como el cangrejo, ¿no? O sea, hoy nos demoramos el doble del tiempo transportándonos por tierra. Yo les contaba ahorita que, por ejemplo, ahora que estuve haciendo campaña en el Cesar, es una vergüenza. Si usted pasa por Bosconia pasa medio país, ¿no? Vaya y mire el cruce de Bosconia, que eso parece una vía de herradura del siglo XVIII, ¿no? Sin ningún tipo digamos, de condiciones mínimas para el transporte de carga, de pasajeros y de personas que se transportan en vehículos particulares por ese eje vial que es uno de los más importantes del país. Claro. Lorena Castañeda, ¿qué opina del tema? Pues coincido bastante con Antonio, pero además a mí me toca personalmente el asunto del atraso en las obras. Como usted sabe, yo iba muy seguido a Icononso, una vía que nos gastábamos con mi familia máximo 3 horas, Bogotá y Icononso. El lío era saliendo de Bogotá, en Soacha. Ahora el lío es toda la vía hasta llegar a Icononso, incluyendo la vía Melgar, Icononso, o Pandi y Cononso, que está también en terribles condiciones, que yo creo que hace 35 años no le inyectan un peso a esas dos vías. Entonces llegar, la verdad, se volvió una tragedia. Entonces ya no viajamos. Entonces imagínense el 31 de diciembre, ya no van a ser 6, 7 horas, sino unas 8 o no sabemos cuántas, el trancón para llegar allá. Pero además a mí, aparte del tema personal que me toca, pues porque ya casi no viajo y conozco tanto que me gusta ir a mi pueblo, pues yo sí he visto en estos 8 años largos es la afectación de la economía que transcurre en esas vías donde están tan atrasadas las obras. Entonces yo he visto cómo ha decaído la economía en ese lugar. Entonces ya el sitio donde usted paraba a comer arepas o donde usted paraba a desayunar o para comprar algo, pues esos sitios se han ido cerrando y han ido cayendo, y es muy triste ver eso, pues que uno lo tenía de su infancia, ¿no? Pues yo toda la vida he viajado y conozco, en flota, en carro. No creo que viaje en avión porque no nos da. Yo de hecho lo pensaba, pero ¿cómo hago para llegar? Entonces me toca llegar a Flandes, pero de Flandes alquilar un carro, no, pues qué enredo, pues prefiero no ir, como hablábamos con Alejandro. Pero pues también he viajado a otras partes del país donde uno ve un atraso y uno se pregunta cuántas veces hemos pagado esta vía y cuántas veces más la vamos a pagar y cuántos atrasos vamos a tener sin que pase absolutamente nada. Entonces, pues coincido mucho con Antonio y con ustedes de la mesa en que lastimosamente pues no hemos salido del atraso, pero tampoco nos hemos preocupado por eso tan lindo que es viajar en tren. Entonces los que hemos viajado fuera del país, pues evidentemente uno viaja de pueblito a pueblito en otro lado y es muy sencillo y todo funciona además y es perfecto y en los tiempos, pero pues aquí desaprovechamos un avance que tuvimos hace mucho tiempo, lo perdimos. Uno todavía ve las estaciones, por ejemplo la Ambalema, qué lindo, para Icononso no hay, pero para el otro lado del Tolima sí hay. Se conservan las estaciones, pero pues las vías férreas no están. Es una lástima que este país esté tan desconectado por esas vías y que intentemos avanzar en algo para conectarnos, pero que evidentemente son costos que no todo el mundo puede pagar. Claro, y uno se pone a pensar, por ejemplo, que
hace muchos años, muchos. Había trenes en Colombia de unas ciudades a otras y funcionaba bien. Claro, no había tanta inseguridad en los campos, pero yo que conozco el suroccidente, veo unas fotos de la estación del ferrocarril en Popayán, que además era bellísima, pero como siempre aparece un alcalde salvaje, pues la tumbaron, pero había trenes Cali-Popayán. No, eso es típico. Pero Juan Uno se pone a Carlos, ver las fotos de las ciudades colombianas viejas y eran espectaculares. Había unos edificios que parecían de ciudades europeas, todo lo tiran al suelo, y entonces resulta que había gente que podía ir a la costa en tren o podía viajar, como digo, de algunos sitios. En Europa lo de los trenes es asombroso. Yo que paso gran parte del año en España, pues ni para qué les cuento. Uno viaja a Madrid-Barcelona, el tren tarda 3 horas, son 500 kilómetros, más o menos 600 kilómetros, y además a un precio bastante razonable, pero así hay trenes y trenes y trenes, y resulta que en Colombia no hay nada. Miren, de Bogotá a Chía, y yo he vivido parte de mi vida en Chía, entre Chía y Cajicá, hay 20 kilómetros, casi 21 kilómetros. Un ser humano tarda caminando, camina a 5 kilómetros por hora. Bueno, si uno caminara de Bogotá a Chía, y hay trancones de 4 horas, pues tardaría 4 horas. O sea, sería más fácil ir a pie a Chía, pero no se puede porque tampoco hay un camino. Y hablo de cosas que hay en Europa, ¿no? Es perfectamente absurdo. Hay gente que va a Chía y tarda 4 horas y media. Y además hay lagos, porque uno en la mitad de la autopista se encuentra unos lagos y unas lanchas y demás. Y eso no lo pueden arreglar nunca. Hay una cantidad de peleas que uno no entiende, pero no lo han arreglado nunca. Bueno, Juan Carlos, pero además, estoy quitando la palabra. Solamente algo que me faltaba, y lastimosamente uno ve a las disidencias entregando obras rápidamente. Bueno. Eso es lo triste, lastimosamente. Bueno, Camilo Granada. No, yo tengo una nota un poquito disidente de lo que han dicho a mis compañeros. Yo sí creo que el problema, obvio que la situación de infraestructura en Colombia es crítica y es claro que los problemas de tráfico se han hecho más difíciles y efectivamente pues yo soy contemporáneo suyo, Juan Carlos, y yo también viajaba a Cali y uno se echaba 8 horas o 7 si tenía suerte, y ese era como el promedio. Yo recuerdo con algunos amigos irme a la medianoche de Bogotá a Cali para ir a desayunar y visitar unas novias, pero bueno, eso realmente es rojo, historia patria, literalmente. Pero la verdad es que también tenemos que mirar el otro lado de la moneda, y es que efectivamente en esos años, en los años 70, y lo hablábamos hace un momento también en la mesa antes de entrar al aire, pues el parque automotor era mucho más pequeño, la 10ª parte o la 3ª parte de lo que es hoy en día. Entonces la gente no viajaba tanto, éramos muchos menos habitantes. No olvidemos que en los últimos 50 años Colombia ha pasado de tener 27 o 25 millones de habitantes a 50 y pico. O sea, hemos duplicado nuestra población, se ha triplicado el número de vehículos y efectivamente la infraestructura no ha seguido el ritmo. Y ahí yo lo que pasa es que creo que si miramos el tema de quién construye la infraestructura, con respeto por el doctor Sanguino, pues obviamente ahora critican las entregas a los Nule y los Odebrecht del mundo, y eso es correcto, pero también es cierto que la poca infraestructura que tenemos, incluyendo la vía Bogotá-Tunja, salvo antes de desviarse para llegar a Villa de Leyva, pues la vía más o menos funciona, no la salida a Bogotá, estoy de acuerdo, Juan Carlos, pero el resto de la vía más o menos funciona, no es una autopista, pero hay 2 carriles en cada sentido y eso está más o menos organizado. Pero está hecha por privados. Antes no había ninguna porque estaba el Ministerio de Obras Públicas, que nadie aquí tampoco se acordará de eso nos tocaba en nuestra época, y no hacía 1 kilómetro de nada, y ahí sí que se robaban la plata. Pero además hay un problema de gasto público general. O sea, uno no puede pretender que el gobierno y el Estado o pagamos más impuestos, y deberíamos pagar más impuestos y no robárselos tanto, pero no puede tener el régimen en salud, tener educación, temas en los cuales hemos avanzado mucho, y el gasto público en esos temas se ha incrementado mucho, y además pretender construir toda la infraestructura contra el erario público, porque simplemente eso no da. Entonces todos queremos, como dicen, quedarnos con el ponqué y comérnoslo.
y eso no es posible. Entonces, yo sí creo que hay un problema de infraestructura clave en Colombia, pero ha sido precisamente porque no hemos sido capaces de organizar bien las asociaciones público-privadas y porque ahora estamos en la teoría de que es que todo lo tiene que hacer el Estado y que toda participación del sector privado en cualquier sector de la economía es pecado porque está movido por el ánimo de lucro, y resulta pues que el ánimo de lucro pues funciona bastante bien como incentivo para que las cosas se hagan. Entonces yo creo que es cierto que tenemos que mirar con una mirada muy crítica qué es lo que está pasando con la infraestructura en Colombia, pero no podemos dejar de tener en cuenta que el país se duplicó en tamaño en número de habitantes y se triplicó en número de automotores, y su nivel de vida también creció, por lo tanto la gente también quiere viajar más. Entonces, pues hay que ajustar el plan de infraestructura, seguramente volver a los ferrocarriles, bienvenidos sean, pero usted mencionaba el caso de España, Juan Carlos, y lo único que ha funcionado y lo que ha vuelto a dinamizar el transporte férreo en Europa es, entre otras cosas, la apertura a la competencia. Entonces, Renfe ya no tiene el monopolio del transporte en trenes en España. Le compiten los trenes italianos, los trenes franceses, y esa competencia es lo que también está ayudando a mejorar la calidad de ese tren bala de Madrid a Barcelona que usted toma de vez en cuando, y también a bajar los precios. Entonces, yo creo que hay que mirar esto con cuidado, no para decir que el problema no existe, por supuesto que existe, pero para entender cuál es la raíz del problema, y sobre todo pensar en una solución que sea adecuada y no en una falsa disyuntiva entre público y privado, por ejemplo, o entre un medio de transporte u otro, porque yo creo que no se puede pensar en una estructura moderna de transporte que sea unimodal. El tren no nos va a salvar, como tampoco nos van a salvar solo las carreteras, como tampoco nos va a salvar que el Ministerio de Transporte se dedique y el INVIA se dediquen de manera transparente, por supuesto, a construir los cientos de kilómetros de vías que necesitamos por todo el país. Claro. Ahora hay que tener en cuenta, y usted tiene razón cuando hace la comparación de la población. Ahora hay mucha más gente, hay muchos más automóviles y demás, y eso es cierto. Y también hay que decir que cuando uno trata de comparar Colombia con España, pues hay cosas que son muy distintas. España es un país mucho más plano, por ejemplo, no es totalmente plano, no es como Francia, que es un país mucho más plano y es más fácil hacer un tren, pero también es verdad que en España ha recibido, desde que entró a la Unión Europea en los años 80, atención al dato, más de 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares para que pudiera aumentar su nivel de vida, mejorar sus infraestructuras, y eso es un dineral en comparación con la plata que tenemos nosotros, por supuesto que sí. Fabio Umar, ¿qué piensa usted? ¿Estamos mejor o eso cada vez vamos desde para atrás? No, es lamentable. Yo comparto las experiencias, yo recuerdo muy claramente tener un momento casi que de locura en una vía colombiana, y me juré, y creo que lo he cumplido a cabalidad, no volver a viajar en carro, salvo que sea una cosa pues estrictamente obligatoria, pero de resto no disfruto las vacaciones, los fines de semana, los puentes, que sería un momento tan propicio para dinamizar la economía de pues poblaciones alrededor de las capitales, ¿no? Porque una vez a una población que queda a menos de 60 kilómetros de Bogotá me demoré 11 horas llegando, y salí a las 9 de la noche de esa población, porque me las di de inteligente y dije salgo de noche porque a esa hora no hay tráfico, y llegué aquí a la madrugada del día siguiente, una cosa pues muy, muy aterradora. Pero esto que suena anecdótico, lo que realmente muestra es que Colombia es más territorio que Estado, y esto aplica para las vías, para los juzgados, para los servicios públicos saneados, para todo esto. No hay cómo el Estado sea capaz de ponerse al día, no digo que de tener infraestructura avanzada y futurista, no, de ponerse al día con la mora de décadas que hay para actualizar sistemas férreos, aeropuertos. Por ejemplo, el aeropuerto de Cartagena, que es una ciudad que yo debo viajar muchísimo por trabajo. Pequeño. No, es una cosa, es la gente sentada en el suelo, los baños tapados, dañados, porque resulta que es una ciudad que recibe yo no sé cuántos cientos de miles de visitantes a la semana. Entonces es todo menos algo atractivo para el turismo. Y yo, a diferencia del doctor Sanguino, a quien por supuesto aprecio muchísimo, creo que es que el modelo de concesiones no se ha explotado lo suficiente.
Creo que hay que profundizar el modelo de concesiones. Los particulares son los únicos que pueden sacar estas vías adelante, estas infraestructuras, trenes, aeropuertos. Pero los peajes los hacen muy bien. pues sí, Y pero el es que hay pedazo que de pagar tramo por cerca de los tenerlo. peajes. Claro, hay que, sí, Eso están es mal. que- Es que Yo uno, estoy- uno eso los tiene que mantienen escoger muy bien. o paga impuestos o No, está o muy bien. paga Pero peaje, perdóneme, pero- la carretera más cara es la que no hay. Es que no hay No, nada. pero déjeme terminar, Sanguino. La carretera más cara es la que no hay. Yo sí prefiero pagar un peaje de 300 o 400 Pero mil que hagan pesos. la vía. Sí, estoy de acuerdo. Hágala. Que la hagan. Hágala. Pero entonces vienen aquí unos indígenas y bloquean las vías diciendo que es que la No, no, Pachamama no. pasa por ahí No. y una cantidad de cosas y hay que tramitar 600 permisos para poder hacer 2 metros de carretera. Vaya y mire lo que está pasando en la concesión en la costa, que no han podido, después de 14 años, porque no han podido terminar una consulta previa. Y los señores que producen energía, que es otro tema de infraestructura, igualmente importante, por favor, igualmente importante en este momento, que están haciendo energía eólica en La Guajira, se tuvieron que llevar los molinos al Perú y empezar a producir energía allá porque los indígenas de La Guajira no quisieron. Entonces sí, que están mal construidas, acepto esa crítica. Que se pueden hacer mejor, la acepto. Pero lo que hay aquí es una debilidad estatal absolutamente infinita. Aquí, perdóneme, los señores del ELN cogieron a plomo la semana pasada un bus de Expreso Brasilia que viaja en la ruta más concurrida de Colombia, que es Medellín-La Costa. Si eso no es falta de Estado, ¿qué es? Y eso se representa en todo, Juan Carlos, en todo. ¿Cómo es posible que usted aquí, para salir de Bogotá a Chía, que Chía ya debería ser un barrio de Bogotá? No, pero de Bogotá, mira, de Bogotá a Villa de Leyva no hay ni frentes guerrilleros ni comunidades Sí, indígenas. pero no me además- venga con Eso es ese verdad. cuento. Yo no sabía que... No, ni de aquí a Girardot tampoco. Sí. Olvídate. Que la debilidad del Estado Ni- es respetar ni- derechos ni- humanos ni- y ni entre- étnicos. Ni Eso entre sí no lo Puerto tenía. Salgar y San Eso es Roque en real. el Cesar tampoco hay ni comunidades indígenas. Hay que hacer consulta previa, hay que los tramitar, hay, no sé, no los hay. pero hay que hacer consulta ni previa con las no comunidades los que hay, viven no ahí. las hay. Se robaron la plata porque le entregaron esa vía a Odebrecht, que financió 2 campañas electorales. Se vayan presos. De 2 campañas, pues es que, pues ahí no está. ¿Qué ha pasado con el proceso de Oscar Iván Zuluaga? ¿No? ¿Qué pasó con el proceso de investigación, ¿no? Sobre las campañas electorales entre Los en el permisos 2011? ambientes Bueno, que no, es que, pues, no, hagan esa cosas es otra completas. discusión. Pero sí, peras con pero manzanas, mira, no tiene nada que ver. incluso Juan Carlos, déjame y le replico Adelante. aquí a Camilo, mira. Yo no estoy en contra de las concesiones viales. He dicho, tenemos que revisar ese modelo, tenemos que ajustarlo, ¿no? La vía entre Bogotá y Villavicencio, ¿no? Se nos cayó el puente de Chirajara, ¿o no? ¿De quién era esa concesión vial? Bueno, digamos de quién, ¿no? Pero además de eso, ¿con qué financiamos la 4G? Les prestamos la plata del Estado con la venta de ISA y de ISAGEN. Les prestamos la plata del Estado. Entonces, hay que revisar el modelo Bueno, no, de concesión. ISA no se ha vendido, Bueno. se le vendió del Estado a Ecopetrol, que Bueno, es pasar vos y de una mano a otra. bueno, pero- Y pero- la pero- plata pero- de Isagen, bueno, perdóname. pero escúchame, pero escúchame. Es que, Escúchame y pero es que, termino. digamos Escúchame. las cosas que son como Escúchame son. y termino, que yo dejé que tú terminar. Isagen, yo también te escuché primero, pero es que Isagen se privatizó en el 2017, el modelo de 4G se empezó en el 2006. ¿Cuál Sí. cuento de que se, Pero- les, pero- se, les, pero- se les financia con la plata de Pero Isa- se de la fina- venta de Isa- pero de Isa- claro de que se Isagen, por pero favor. claro que se inyectaron los recursos para las 4Gs. Pero bueno, dejemos esa discusión de ese tamaño. Yo lo que sí creo es que tenemos que revisar el modelo de concesión vial. En otros países del mundo funcionan bien. Por alguna razón extraña, ¿no? Los mismos contratistas de Colombia lo hacen bien en Chile, lo hacen bien en Centroamérica y no lo hacen bien aquí. Es que no ¿No? son- pero eso demuestra que el Estado, entonces el Estado es el entonces- que no está funcionando en Claro, Colombia, claro que porque sí. Son los particulares. No, pero el también- problema no es del particular, Voy a sino es contar una del anécdota. Estado. Voy a contar. Porque como También, decía Fabio, también. hay A ver, licencia uno por uno, previa, uno hay, por uno es más fácil. También. hay licencia previa ambiental, hay licencia, hay También licencia los hay social, allá, claro. hay Por supuesto. la estructuración, Mucho menos, la estructuración mucho menos. financiera es mucho más complicada aquí. Bueno, Puedo contar una anécdota de un cliente. Adelante. Por supuesto no puedo decir el nombre. Mira, una constructora está construyendo una vía para, creo que Transmilenio. Y están haciendo la vía. Eso cuesta un universo de plata, 1 kilómetro. Cuesta 1 tonelada de oro. Y encuentran unos árboles que deben talar.
y una señora mete una acción popular o una acción de tutela, yo no recuerdo, porque hay un panal de abejas, ¿cierto? Y detienen 3 meses la construcción de Transmilenio para una ciudad como Bogotá, con 9 o 10 millones de habitantes. Y un juez ordena que se detenga hasta en tanto no se haga un estudio para la reacomodación de las abejas. Yo estoy seguro que ese juez llega a su casa por la noche y abre la puerta y encuentra una abeja y la mata con un periódico. Estoy absolutamente seguro. Pero desde su despacho, ¿con qué facilidad detuvo una obra que cuesta 70 o 80 kilómetros por kilómetro? ¿Por qué? Porque a él no le cuesta. ¿Por qué? Porque puede. En cualquier país del mundo usted vaya eso y al juez lo destituyen, lo meten preso, lo investigan. No, no creo. No, le garantizo. No, doctor, no, le pero es que usted confunde muchas cosas en el discurso. O sea, No, yo estoy además, diciendo que ese hay es el muchos deber del juez. factores. No, el deber del cuando juez un no es juez parar una falla, obra por unas abejas. un juez falla en derecho. Usted no ¿Cuál puede. derecho? ¿El de las abejas a vivir? Pues el derecho de la persona que puso una acción constitucional y que la ampara la Constitución Política de Colombia. Si usted se lee la Constitución, la va a encontrar Me fácil. la he leído muchas más veces. Pero parece muchos, que no la pero interpreta, esa es la no, dificultad. Es que las abejas no pueden paralizar una obra que beneficia a 10 millones de habitantes. Perdóneme, ese es el problema Revise que usted, tenemos. que le gusta leer, cuál es la función de las abejas en el mundo. A ver si es que no le parece tan grave Entonces, que se paralizamos revise. una obra 3 meses La por eso. polinización, sí. Bueno, no sé en qué planeta vive el doctor Falla. Bueno, el mismo suyo, doctora, cosa que me No alegra. creo. Alejandro Villegas quería No, agregar creo algo que antes se de me- la Y pausa. además las abejas no andan solas, andan engallada. Entonces ese señor que va a El juez se matar esa intimidó. abeja, el señor mata a esa abeja y se gana es una reacción engallada de las abejas. Peor, el juez es cobarde. entonces. Creo que Alejandro quería contar algo. Pues es que ¿Alguna está aquí abeja, Alejo? compartiéndole la experiencia que para mí se me volvió una pesadilla. Ir a Girardot, como ustedes decían, es un trayecto que no debería durar más de 2 horas. Y ahora sale uno por la nueva vía, la de Fusagasugá, o la vía remodelada ampliada a 3 carriles, y se tira uno 5 o 6 horas. Le Y va sale mejor, uno le va la mejor mesa. por la antigua. Sí, por la de San Miguel. Le va mejor. Pero Por San 5 Miguel. horas es Por absurdo. la mesa y Cuando yo era niño eran 3 horas a Ibagué, como que 5 horas a Girardot. Pues Claro, eran pero de es verdad. que Juan Carlos, toca por la otra vía. vuelvo a mi punto. 4 horas a Ibagué, luego llegaba uno allá Claro. a Cajamarca, A que uno comer empezaba a lechona subir a la tranquilo. línea y bajaba a Calarcá, claro. Por eso no Pero, como pero un vuelvo, letrero en la vuelvo- línea. vuelvo Y en a la mi línea punto. había un letrero muy bueno, cuando uno ya iba colgado en el carro subiendo, de pronto decía recalentado, le faltan 12 kilómetros. Y ahí era no, un anuncio de un y ahí no taller hubo abajo en ahí no hubo Cajamarca. tutelas por las abejas, Ni ni, abejas, consulta ni sí. previa, ni frentes guerrilleros atacando Es que en esa época a los no nules había, que no estaban había construyendo tutelas. esa vía. No, en esa época no había tutelas precisamente. No, pero nuevamente. Había pero Estado es que- social de derecho. Pero es que pues digamos, yo soy ardiente defensor de la Constitución del 91, pero pues tampoco decir que no había ningún Estado de Derecho antes. Pero pero mi punto otra vez, Juan Carlos, es que ¿cuál es el principal drama de la salida? Y yo comparto la tristeza de ser de Bogotá y el drama que es, y de pronto esto es un comentario muy capitalino y muy cachacuala, pero el drama es que en Bogotá estamos realmente atrapados. O sea, Bogotá no tiene salidas dignas de ese nombre. Lo que usted señalaba de la autovía o famosa pseudoautopista del norte, pues es un desastre. La 80, todas las La vías, 13, autopista la al sur. sur, No. todas son un desastre. Entonces, claro, usted tiene que efectivamente contar entre el momento en que se sube al carro y el momento en que deja el perímetro del municipio de Bogotá, entre 1 hora y 2 horas fácilmente, si no está en día pico. Pero le está yendo muy bien. Si le está yendo muy bien. Le está yendo divinamente. Si le está Pero yendo sí, bien. sí. Si es día de salida de puente, de inicio de vacaciones, de lo que sea, No. se puede echar 3 o 4 horas. Entonces, el Y problema... con pico y placa regional. Entonces, claro, cada aún vez así. la única solución que tenemos, como no somos capaces de construir la infraestructura que necesitamos, pública, privada, hecha por los Odebrecht, por el Papa Francisco, por quien ustedes quieran, pero que alguien la haga. Como no somos capaces de hacerla, pues entonces efectivamente lo único que hacemos es, entonces prohibamos a la gente usar el vehículo. Prohibamos a la gente que salga en carro, entre semana, en el puente, para entrar a la ciudad, para salir de la ciudad, a ver cómo ajustamos no la oferta a la demanda, sino la demanda a la oferta. ¿Y eso qué hizo? Que la gente comprara más carros. Obviamente. Y motos. Y motos. Y motos. ¿Qué tal las motos lo que son? En Bogotá pasamos de 80.000 a 500.000 motos en 4 años. Imagínense eso. Claro. Y sin impuestos. ¿no?
Oigan, tenemos que ir a la pausa ahora sí, así que tranquilos, no se depriman mucho con el asunto, ya vendrán mejores tiempos para Colombia. 8 de la noche, 1 minuto, ya volvemos. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Lorena Castañeda, Camilo Granada, Antonio Sanguino y Fabio Umar. Hay noticia de la Corte Suprema de Justicia y de la Presidencia de la República. El jueves de la semana pasada llegó a la Corte una carta de la Secretaría General de la Presidencia y fue recibida en el despacho del magistrado Gerson Chaverra, el presidente del tribunal. La carta iba firmada por la secretaria general encargada de las funciones del despacho del ministro de Relaciones Exteriores y dice que me permito dirigirme a usted para informarle que el gobierno desea otorgarle a la Honorable Corte Suprema de Justicia la Orden Nacional al Mérito en el grado Cruz del Plata. Y dice que esa es una condecoración creada en 1886 y que el homenaje busca resaltar la invaluable contribución de la Corte Suprema a la consolidación y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Pero resulta que la Corte ha decidido rechazar la condecoración en lo que unos consideran que es un gesto de independencia. Otros piensan que es un gesto de mala educación, hay que decirlo, otros piensan eso. ¿Cuál es la opinión de ustedes en la mesa? Fabio Umar, ¿tiene razón la Corte al rechazar la condecoración? ¿Lo hace bien? ¿Está en todo su derecho? ¿O es una metida de pata? No, hace bien. Por muchas razones. Digamos, uno tiene que ser honesto. Ha habido desafueros entre el presidente y la Corte, los jueces de las altas cortes, pues para decirlo abiertamente. Creo que el principal, a mi juicio, fue la posesión, no recuerdo de cuál magistrado de la Corte Constitucional. Los magistrados de la Constitucional se posesionan ante el presidente de la República. Y el presidente, muy recién entrado a su mandato, no llegó a esa posesión. Y delegó esa función, me parece que en el secretario jurídico de la presidencia, hoy actual magistrado de la Constitucional, Vladimir Fernández, creo. Hombre, eso es una cosa de forma que trasciende mucho, porque realmente, ¿qué puede estar haciendo el presidente más importante en ese momento? Además, el presidente estaba en Colombia, no había, digamos, un problema de orden público, no había una bomba, no había terremoto, no, el presidente estaba ahí. ¿Qué puede estar haciendo más importante el presidente que gastarle 15 o 20 minutos, póngale media hora, a la posesión de uno de los 9 magistrados, es que son 9, no son más, de la Corte Constitucional? Y yo siento que desde ahí ha habido una serie de agravios, particularmente por parte del presidente en sus discursos. Por ejemplo, el presidente de alguna manera ha dicho que el problema fiscal en Colombia ha sido por las decisiones de la Corte. Hombre, esa es una cosa que uno puede pensar, pero el presidente no puede responsabilizar en sus discursos políticos a la Corte Constitucional de esas cosas, porque si la Corte falla en derecho, en teoría, pues eso es lo que dice y eso es lo que hay que, digamos, esas son las reglas del juego. Hoy, en la revista Cambio, el presidente ya saliente de la Corte Constitucional, magistrado de la Corte Constitucional, pues toca algo de estos temas, ¿no? Y la condecoración o el ofrecimiento de la condecoración además se da en un momento inoportuno, y es que la Corte está con todo el tema de corrupción de la UNGRD. Entonces ahí también, digamos, recibir condecoraciones, pues de alguna manera podría generar suspicacias en la opinión pública, en el sentido de decir, bueno, pero usted investiga unos funcionarios, podría terminar investigando aforados, y ahora recibe aquí premios o condecoraciones o galardones, lo que sea. Entonces, esas relaciones deben mantenerse lo más separadas posibles. Y habiendo dicho eso, que en general deben mantenerse separadas, yo sí creo que hay algún tipo como de fricción entre la Corte y entre los jueces en general de las altas cortes, ¿no? Petro tiene un verbo muy inflamado. Y a veces dispara, yo creo que de manera como un poco inconsciente, pero a veces dispara en contra de los jueces, y los jueces tienen una característica.
una profunda y muy potente solidaridad de cuerpo. Son uno, son monolíticos en su actuar. Y yo creo que eso es lo que pasa. Ahora, esto hay que leerlo en consonancia, y con esto termino, con que un magistrado, excelente magistrado por lo demás, que en el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, José Joaquín Urbano, se posesionó en un hecho inédito, aunque legal, ojo, se posesionó ante los mismos magistrados de la Corte y no ante el presidente de la República, con lo cual también le está mandando un mensaje, y yo le garantizo que eso fue hablado con sus compañeros de la Corte antes. Le está mandando un mensaje al presidente de absoluta independencia y casi quedándole la espalda al Ejecutivo en este momento. Ya. Antonio Sanguino, ¿coincide con Fabio Umar? Bueno, hay una pequeña diferencia entre el expresidente Uribe y el presidente Petro. El expresidente Uribe le mandó chuzadas a la Corte. El presidente Petro le manda una condecoración. Segundo, yo creo que pues es un gesto inamistoso de la Corte Suprema de Justicia. Porque, claro, nuestra Constitución establece, como debe ser en una sociedad democrática, el principio de separación de los poderes, de autonomía, pero también establece el principio de cooperación de los poderes públicos. Así que un hecho de estos no va a alterar la independencia y la autonomía de la Corte. Tercero, yo no quisiera creer que algo de resentimiento de la Corte se mantiene o se expresa en este gesto por la reciente elección del Procurador General de la Nación, porque la Corte tenía sus candidatos y lo había descartado a Gregorio y, El Hach. y había descartado a Gregorio El Hach. El presidente ternó a Gregorio El Hach y el Congreso terminó eligiendo al candidato que ternó el presidente. Y cuarto, yo creo que eso no le hace bien al país. Ese choque de trenes no le hace bien al Estado colombiano ni a la democracia. Claro, la Corte seguramente también está pensando en proteger su fuero, habida cuenta de las investigaciones que está adelantando por los hechos de corrupción que el país ya ha conocido. Pero me parece que lo que el país quiere son unos poderes públicos autónomos, pero trabajando, aplicando el principio de cooperación y de colaboración de los poderes públicos. Fabio Umar ya habló y Antonio Sanguino. Camilo Granada, ¿qué piensa del tema? A ver, yo estoy a mitad de camino entre mis dos colegas. Yo estoy de acuerdo en que no es un gesto amistoso, pero también creo que uno cosecha lo que siembra. Y a los desaires que estaba mencionando Fabio hace un momento, voy a mencionar un par adicional. Acuérdense que no hace poco tiempo el presidente de la República decidió lanza en ristre contra el presidente de la Corte Suprema, diciendo que no había derecho a ser negro y conservador. Sí. Entonces, perdóname. Me había olvidado ese detalle. No, también. pequeño, o sea, más insultante no se puede ser. Pero además, hablando del Chocó, hablando del mismo presidente Gerson Chavera de la Corte Suprema, había organizado una sesión extraordinaria de la Corte Suprema en Quibdó y no fue el presidente. Los dejó metidos a última hora. Que creo que estaba con resfriado o la mamá estaba preocupada por la hija, estaba con guayabo sentimental, por supuesto, guayabo sentimental, párenme bolas, guayabo sentimental por el viaje de su hija. Entonces, pues digamos, uno siembra uno recoge lo que siembra, Juan Carlos. Y lo otro es que voy a decir una cosa y me perdonarán los expertos en galardones, medallerías y demás condecoraciones. Pero yo he asistido, porque trabajé en la Cancillería y en la Presidencia varios años, la Orden Nacional al Mérito grado Cruz de Plata es como decir estar en segunda división de la medallería y el mundo de las condecoraciones. Primero que todo porque la Orden Nacional al Mérito debe haber una orden superior, porque nuestra condecoración máxima es la Orden de Boyacá, porque entonces
Yo no sé si es que ya se las habían entregado a la Corte Suprema y decidieron que la única que quedaba por entregar era esa, pero insisto, es una condecoración que es de menor prestigio, si se quiere. Ahora, claro, uno puede decir cualquier medalla es cariño, pero no es así. Entonces, digamos, yo creo que en eso creo que el gobierno está recogiendo lo que siembra, insisto en eso. Creo que efectivamente vale la pena reiterar el mensaje de independencia de la Corte, como lo dice el doctor Umar, pero estoy de acuerdo con el doctor Lizcano en que... Sanguino, perdón. No, Lizcano no. No, qué pena. Mira, estoy muerto de vergüenza, eso sí, no. ¿Qué diría Freud? Sí, con el doctor Sanguino diciendo simplemente que no es de buen augurio que esas tensiones políticas entre las ramas del poder público terminen exacerbándose. Entonces, yo creo que el mensaje no es bueno, pero creo también que efectivamente buena parte de la responsabilidad de generar este clima de tensión que no es deseable está en cabeza del presidente de la República. Lorena Castañeda, ¿está de acuerdo con Antonio Sanguino o con Fabio Umar o con Camilo Granado o con ninguno de los tres? Yo hace como un salpicón de todo lo que dijeron y para no repetir además. Yo realmente siento que es como un acto de coqueteo del presidente. Y en ese coqueteo, así como cuando las mujeres nos coquetean, pues uno decide aceptar que o no el coqueteo. Y lo que yo sí creo es que en medio de ese coqueteo hay mucho ruido y hay muchas cosas en juego. Y la Corte se está guardando ese coqueteo. Y a mí, en lo personal, me parece que está bien. Porque ellos tienen una responsabilidad enorme en ese país. Estamos a año y medio y yo siento que el presidente está diciendo, venga, acépteme esto, a ver si calmamos esas tensiones que mencionas. Pero creo que esa independencia que la Corte quiere enviar como mensaje, pues tiene que pararla con la condecoración. Y esa condecoración se puede prestar para muchos malos entendidos. Yo realmente creo que es una buena intención, ¿cierto? O sea, yo realmente creo que hay que saltar la labor que hace la Corte Suprema, pero eso se puede malinterpretar en todo este ruido, en todo este juego que hay a año y medio que termine el gobierno del presidente. Entonces, para mí, está bien que se marque ese límite, que uno también marca a veces, no me coquetees si las cosas no están muy claras en el camino y en el escenario político. Yo creo que en este momento, al contrario de lo que han opinado mis compañeros de panel, está bien marcar ese cuadrito en bien de la parcialidad que debe tener la Corte, de la neutralidad y sobre todo los temas tan delicados que se están llevando en ese Juan Carlos, si usted me permite, hay una cosa que es menos ruidosa que este episodio y es la manera como están actuando la Corte y el gobierno a través de su ministra de Justicia en el trámite de la reforma a la justicia en el Congreso de la República de Colombia. Pero mire que en eso hay consenso, ¿sabes? Sí, no, por eso te digo, o sea, claro, eso tiene menos ruido, es menos visible, tiene pero es razón, mucho más Antonio. importante. Tiene razón, ¿no? Antonio, ahí están actuando, Están actuando los coordinadamente. dos coordinadamente y están haciendo el lobby respectivo, sin cupos indicativos, por supuesto. Bueno, no en sabemos. el Congreso. Esperemos que salgan las investigaciones. Yo no creo que ni la Corte ni la señora ministra de Justicia, a quien todos conocemos muy bien, ¿no? Haga eso. Me parece que el debate de la reforma a la justicia es un debate que se está adelantando con la altura que merece un tema tan importante para el país y para el Estado de Derecho. Bueno, oiganme, les quiero poner otro tema sobre la mesa en estos 9 minutos que nos restan de programa y tiene que ver con una denuncia de la Superintendencia de Salud. La Superintendencia ha intervenido, una EPS que es Cosalud, y el presidente Gustavo Petro ha enviado unos mensajes en su cuenta de Twitter diciendo que los miembros de la Junta Directiva de Cosalud han sido irresponsables porque son los culpables de que se hayan desaparecido más de 220 mil millones de pesos. ¿En qué consiste el asunto? La Cosalud es una cooperativa de la costa caribe colombiana y Jaime González es su representante legal. Jaime González forma parte de una compañía privada. La compañía privada le pidió un préstamo, un crédito al Banco Sudameris de más de 220 mil millones de pesos. Y Cosalud, la EPS,
sirvió de avalista para esa obligación, sirvió como, pues, para decirlo de un modo más sencillo, para que la gente lo entienda, como si fuera codeudora de esa obligación. Entonces, finalmente no hubo pago, el Banco Sudamérica se cobró los 221 millones de pesos y entonces se acusa ahora a los miembros de la Junta Directiva de Cosalud, los acusa el presidente Gustavo Petro de haber usado recursos sagrados de la salud de la EPS para haber garantizado y para haber pagado esa obligación. Lo que dicen los miembros de la Junta Directiva, y el presidente Petro critica mucho a algunos de ellos por tener ciertos vínculos familiares. Por ejemplo, en la Junta Directiva está Jaime Pastrana Arango, hermano del expresidente Andrés Pastrana y esposo de Cayetana Valencia, que es hermana de la senadora Paloma Valencia, y en la Junta Directiva también está Rafael Santos Calderón, que es hermano de Francisco Santos y primo hermano doble de Juan Manuel Santos, expresidente de la República. Y en la Junta, donde hay otras personas también, Luis Fernando Caicedo es el presidente, está César Negret Mosquera, que fue congresista y es hermano del exdefensor del pueblo, Carlos Negret. Lo que han dicho los miembros de la Junta, y así lo dijo aquí César Negret esta mañana, es que no es verdad que ellos hubieran aprobado nada indebido, que el 8% del dinero que le entrega el Estado a una EPS lo puede utilizar la EPS para hacer ciertos negocios, que lo sagrado es el 92% y que ahí no se ha tocado absolutamente ninguna plata. Bien, pero lo cierto del caso es que le han pedido al presidente que rectifique, los miembros de la Junta, el presidente ha dicho que no, y esto ya veremos en dónde irá a parar. ¿Con qué ojos ven ustedes todo esto? Camilo Granada. Juan Carlos, yo creo que este es un debate que trasciende el tema de Cosalud. Y yo diría que arranca primero que todo por la visión ideológica del presidente de la República de pensar que la salud solo puede ser pública y que toda participación del sector privado en la prestación de salud, como en la prestación de la energía, como en la prestación de la educación, etcétera, etcétera, está viciada y es negativa. Entonces, pues para él, cualquier cosa que permita, según él, demostrar la justificación de su animadversión y casi que su odio jarocho contra el sector privado en estos temas, pues es útil. Así le toque, ajustar la realidad a su versión para que los hechos en sus trinos largos se adecúen a su narrativa y no a los hechos. Por otro lado, pues sí creo que efectivamente el tema de la salud sí que está en crisis, y la crisis no está en Cosalud, está en que no hay plata para pagar a las IPS, no hay plata para financiar los presupuestos máximos, no hay plata para ajustar la UPC, o sea, lo que le pagan a cada aseguradora o EPS por ciudadano para garantizar su derecho a la salud. No alcanza la plata porque los salarios de los médicos, enfermeras y demás personal de la salud están súper atrasados y han perdido poder adquisitivo de manera dramática en los últimos 3 años. Entonces la situación, la salud está en crisis, pero no por unos temas de supuestos desvíos de dineros por parte de Cosalud. Que ha habido problemas de corrupción en algunas EPS, es cierto. Pero la verdad es que el sistema colombiano de salud hoy en día tiene unos problemas mucho más grandes que la ojeriza ideológica contra el sistema de salud y política del presidente contra los miembros de esta junta directiva de esta EPS. Antonio Sanguino, ¿cuál es su opinión? Pues yo no estoy de acuerdo con ese doble rasero, ¿no? Cuando se critica el modelo privatizado de la salud que se derivó de la Ley 100, entonces es una consideración ideológica. Pero cuando se defiende ese modelo, no es una consideración ideológica. Vea ese maniqueísmo. Escúchame, Camilo. Bueno. Yo te escuché atentamente. Primero. Segundo, pues la crisis de la salud en Colombia no apareció ni emergió en este gobierno. O sea, los escándalos de corrupción
que produjeron incluso decisiones de la justicia. Medimás, pero antes de Medimás, ¿cómo se llamaba la EPS de Palacino? Saludcop. Saludcop. Y todos estos escándalos, pues eso no se los inventó Petro, ni se los inventó este gobierno. Hay la necesidad de hacer una reforma a la salud. ¿Podríamos discutir en qué términos participa el sector privado o el sector público? Bueno, discutámoslo. Podríamos revisar, digamos, incluso los cálculos financieros, cuánto se paga por el UPC, en fin, etcétera, etcétera. Por el sí. El UPC. Por el UPC, por la unidad de pago, por la UPC, etcétera, etcétera. Es más, debíamos ajustar la ley 100 a la ley estatutaria de salud que reconoció la salud como un derecho fundamental. Y eso nos remite a una discusión de qué tanto participa el sector privado cuando se trata de proveer un derecho fundamental. Esa es una discusión sobre el concepto del Estado, sobre la concepción del Estado. Pero en este caso en particular, yo creo que el país se enteró, por ejemplo, de estas relaciones políticos y políticas con este caso de esta EPS en particular. Y bueno, la superintendencia está actuando como le corresponde actuar. Y yo creo que la justicia tendrá que decir la última palabra sobre estos hechos y sobre estas afirmaciones del presidente. Pero, muy bien. Juan Carlos, muy rápidamente, una pequeñísima ajuste a lo que acaba de decir el doctor Antonio Sanguino. Y es que el hecho de que haya una entidad de derecho privado que participe en un mercado no hace de ese mercado un mercado capitalista ni privatizado. Y por definición, yo hace muchos años todavía usábamos calculadoras de Abaco, estudié economía. Y un mercado privado y libre se define por la capacidad de definir precios y cantidades en función de la oferta y la demanda. En el sistema de salud colombiano no hay ninguno de esos elementos, porque ni el bien lo definen los privados. Yo tengo que atergar un POS, o sea, un plan obligatorio de salud o un plan básico de salud, como se llama ahora, que es obligatorio. No puedo decir ni más ni menos. Primera cosa. Segundo, no puedo cambiar el precio que le cobro a mis pacientes para ofrecerles ese servicio. Eso lo fija el Estado. Y yo como ciudadano tampoco tengo derecho a escoger qué precio quiero pagar por mi salud, sino que tengo que pagar una contribución que es obligatoria, que me cobran de mi salud, de mi salario, para pagar la salud. Eso en ningún sentido es un sistema privado. Es un sistema público en el cual tiene participación el sector privado. Bueno, nos quedan 45 segundos para cada uno de nuestros dos invitados. Queda pendiente. Fabio Umar, 40 segundos. Pido la palabra para el próximo programa. Fabio Umar, perfecto. Yo siento que lo de la salud es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Hubo un aumento inusitado de costos por cuenta del COVID y el post-COVID, ¿cómo se llama? La gente además va mucho más al médico hoy. La unidad de pago por capitación no se ha actualizado. También creo que ha habido casos de corrupción que, como Sanguino dice, tienen que ser investigados los pasados, los presentes y los futuros. Pero no es un episodio aislado de todo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver probablemente en temas de EPS y esto no aguantan. Muy bien. Lorena Castañeda. Me toma como 10 segundos. No, yo solo voy a agregar al debate ojo, porque Colombia ya vivió el cartel de la hemofilia, ¿no? 50.000 millones de pesos en desfalco. Bogotá también tuvo su tema con salud. Hemos tenido temas con ambulancias. Entonces, todo lo que sea con salud, más ojos que manos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Lorena Castañeda, Camilo Granada, Antonio Sanguino y Fabio Umar. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8 de la noche, 29 minutos. Voces RCN.